con estas señoras tan maravillosas. Tengo el gusto de compartir genes, creo que se nota, con la doctora Calendario y doctora Camila Arena, que público compartir este espacio también contigo, ¿no? Me parece interesante y un tanto audaz también insertar esta temática, que además estamos asistiendo a un debate de que vivimos, ya no solamente vivir más, sino que estamos viviendo mejor, ¿no? Y estamos viendo una industria cada vez más potente, la llamada Silver Economy, la economía plateada, la economía de los cuidados, y también que es una dimensión con muchas aristas, ¿no? Desde el punto de vista de qué pasaría con las pensiones, qué pasa también a nivel de salud, a nivel también de cuidado y otros temas que tienen que ver con este contexto. Me parece interesante, ya sí, esta tabla tiene experiencia en insertar Silver Economy, ¿no? Porque hay startups, mucho tejido productivo y de ecosistema de emprendimiento, abundando soluciones, innovación y tecnologías en temas de longevidad, pero esta vez nos vamos a enfocar más con una mirada desde lo clínico, que me parece también muy interesante y que forma parte de la base del emprendimiento, ¿no? Y de todo este boom que estamos viendo de la economía plateada. O sea, que vamos a hablar un poquito más de temas de lo que está detrás de las soluciones. Así que va a ser interesante, creo, que esta conversación. Y como somos pocos también, y estas doctoras tienen una trayectoria tremenda, sería imposible hablar el currículum de estas dos mujeres. Pueden también hacer preguntas, que no sea solamente nosotras tres, sino que sea una conversación en la que los pocos que somos podamos participar. Arranco un poco con una cuestión que a mí me parece muy interesante de lo que decía antes, que ya no solamente vivimos más, sino que vivimos mejor. Y hay un cambio de paradigma en torno al envejecimiento humano, como se dice desde el punto de vista clínico. Yo a veces me refiero a la longevidad, ya me dirán ustedes la distinción entre una cosa y otra. Y me gustaría arrancar con la doctora Candaria, sobre todo porque tienes experiencia en el abordaje integrativo y de la medicina tradicional, ¿no? Que también tiene una mirada diferente en torno al envejecimiento. ¿Cuál es tu criterio y sobre todo la experiencia desde la medicina integrativa y la trayectoria que haces desde todo el trabajo que realizas en el Instituto Ángel? Bueno, esto es un compromiso brutal. Aquí que sea la moderadora, aquí esta hija que lleva el talento con la Iberoamérica y que tiene muchos premios, me pone en el compromiso de subir un poco más la parada, porque es mi hija. Maravilloso. Entonces, que vivió el proceso de mamá está emprendiendo desde que tiene 30 años y en estos momentos tengo 65. Entonces, esto es algo importante. ¿Por qué? Porque nos preocupamos por el tema de la longevidad desde hace muchos años. O sea, soy médico, cirujano plástico, estética, reconstructiva y quemado, pero no me conformaba con hacer solo cirugía, sino brindar un servicio más integrativo, y ahí es donde abordamos el por qué integrativo, porque no todo el mundo está dispuesto a entrar a un quirófano. En nuestro país no es problema porque es gratuito, pero en el resto de los países también está el factor económico. Entonces siempre estuve consciente de la necesidad de abordar y de ver el tema de la longevidad un poco más allá. Y paralelamente, bueno, por fortuna, en Cuba estuve en el estudio de todos estos temas y el primer paso fue la medicina china. Entonces, introducir la medicina china en cirugía plástica, pero para hacer la cirugía sin drogas. O sea, exclusivamente medicina tradicional china, en quemados, en cirugía de mama, en todas sus categorías, en abdomen, en liposucción. Año 92 hicimos la primera, 94 y fuimos integrando todo esto. Entonces, ¿qué importancia tendría la oportunidad de hablar de la longevidad? ¿Y por qué la longevidad? Sencillamente, Johanna, porque estamos diseñados ya en los tiempos actuales de vivir más, pero lo más importante es vivir mejor, disminuir las drogas, alimentarse adecuadamente y tener herramientas que no sean químicas para mantener ese estatus del estado de salud. No sé si te respondí tu pregunta. Sí, completamente. Muchas gracias. Doctora Camila, después de la pandemia hemos visto un interés exponencial en el bienestar, ¿no? Y ya no solo
la cuestión, digamos, o la dimensión física, sino también el bienestar emocional. Y ha cambiado mucho nuestra forma de interactuar, nuestros vínculos, incluso la forma de consumo, ¿no? ¿Qué importancia desde su experiencia tiene toda esta dimensión del bienestar en torno también a la longevidad, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas que ahora nosotros notamos y ese cambio, ¿no?, de los pacientes en estos momentos, en estos contextos, donde ahora tenemos una preocupación un poco mayor, ¿no?, y más integral sobre estos temas? Tenemos un cambio grande que además lo estamos viviendo desde mucho antes de la pandemia, desde que ingresa el hombre a Internet, desde que tenemos una alteración de la pirámide muy mayor y tenemos cada vez más. Tenemos por el otro lado una gran cantidad de información que llega a la gente joven, que a veces no quema sus etapas. Les estamos informando a través de la publicidad y los medios de comunicación. Estamos dando para ellos una información que tienen que estar perfectos, bien hechos, bien organizados, ¿sí? Esto ha disparado problemas, entre otras, un aumento del suicidio de los adolescentes porque reciben una información equivocada. Luego el cambio de sexos también es una cosa que nos ha cogido desprevenido. Lo de la pandemia planteó una segunda etapa y yo creo que nos hizo a todos tener un momento de reflexión muy interesante en cómo vivíamos, qué hacíamos y qué acontecíamos. Lo de la pandemia me pareció también a mí interesante y fue también una de las cosas por las que escogí cirugía plástica. Primero como reconstructiva porque me enamoré del labio y paladar, pero después, cuando llegué a este país, tuve que hacer mucha estética. Y era una fusión de culturas, era otra forma de pensar, era otra forma de ser. Tú piensas que la forma del pensamiento, lo que es mental, emocional, es para que hagamos una especie de símil que podamos entender dentro de un marco. Es como cuando tú vas a construir una casa. Entonces tienes que ir primero donde el arquitecto, te saca el plano y dice, pues mira, tengo tanto terreno, en este terreno yo lo quiero 2 plantas, 3 plantas, aquí quiero estas ventanas y lo otro. Entonces esa parte mental emocional es muy importante porque de ahí es cuando tomamos las decisiones para poder hacer nosotros la construcción de lo que es nuestro cuerpo y que esa es nuestra representación ante la vida. Tú piensas que la imagen de la cara y del cuerpo es un currículum visual. Tú ves una persona y cuando ya la gente dice se quiere, no se quiere, la edad, conoces la etnia, su actitud entre la vida, si está así o así. Si más lejos, mira. Yo me vine muy elegante, la verdad que currículum muy suave. Y ahora en el paseo que hicimos a Chiringuito se me rompieron los zapatos. Lo único que encontré fueron estas bueno, que también en Marbella somos más relajados. Claro. Pero también esta es una de las cosas que estamos cogiendo hoy por hoy. Relajarnos ante la vida, ¿sí? Y dentro de esa relajación ante la vida hace que muchos de estos instrumentos que tenemos ahora a nivel de nuevas tecnologías, a nivel de expectativas que nos hemos creado, vayan influyendo precisamente en esta sociedad que está evolucionando y además de una forma fusionada con muchas culturas. Buenísimo. Has tocado un tema ahora que me sirve perfecto para la siguiente conversación, que es un poco que ahora queremos tener o hay una tendencia a tener más autonomía sobre nuestro propio cuidado de la salud. Antes delegábamos eso, ¿no?, a nivel asistencial de nuestro médico de cabecera, lo que nos decían lo hacíamos sin registrar, estos son los medicamentos y esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Hoy en día, con toda la cantidad de información a la que tenemos acceso, y la cantidad de soluciones también que le dan la autonomía a las personas, ¿no?, los seres individuales, a poder conocer, por ejemplo, sus indicadores de salud, a tomar mejores decisiones, a decir, mira, yo quiero hacer esto, lo otro, y luego tener una vida más significativa, por lo cual eso implica tomar una serie de decisiones porque yo quiero saber, además, incluso dónde quiero y cómo morir, por ejemplo, ¿no? Y hay una cantidad de innovaciones en ese terreno muy grande. Con la experiencia que ustedes tienen, ¿cuáles, a su juicio, en la rama obviamente en la que se desenvuelven, consideran que son aquellas innovaciones muy relacionadas con la longevidad satisfactoria, ¿no?, de las personas en este cambio de paradigma que hemos estado asistiendo, que hemos estado viendo en los últimos años, que ustedes tengan experiencia, ¿no?, que pueda ser interesante traer a colación? Bueno, tengo que hablar de algo muy importante. Dense en cuenta que hace muchos años, más de 30 años,
ya estamos abordando el tema de la longevidad satisfactoria, creando un club de los 120 años en Cuba, que eso se fue expandiendo a muchos países y es una realidad, longevidad satisfactoria. Pero ¿qué pasa? Que a veces los medios, el internet, el uso y el abuso conlleva a tomas de malas decisiones. Entonces la realidad no es tan simple. Con chicas que tienen bulimia extremadamente delgada, que su imagen es algún ídolo, sufren y ahí es donde viene el deterioro de su salud mental. Ha sido muy difícil al entrar en internet y la libertad de poder buscar otra información, pero hay que manejarla adecuadamente por el hecho de que hay muchas vidas, incluso que se han perdido, de chicos, de adolescentes, buscando la mejor solución de su imagen, y de eso no se habla. Por eso es importante estos espacios donde la nueva tecnología hay que conocer. Voy a empezar en vez de lo que hice hace muchos años, de lo que tenemos ahora. Recientemente, estando aquí en España, nos han presentado un dispositivo que está aquí en el stand, donde estamos ahí al artículo, de un dispositivo que se llama Bio para rejuvenecer, para la salud, para reducir la oxidación, un ejemplo. Pero ese dispositivo es español. Pero a veces vamos a otro país o recibimos información de Estados Unidos como primera línea de información tecnológica y no tienes el producto correcto porque la investigación no está respaldada y está parada. Entonces vamos a ver, no, hay muchos jóvenes aquí, pero hay que madurar, hay que hacer una revisión más profunda de estos temas, porque en la vida actual he tenido la experiencia desde la creación de la primera clínica de cirugía plástica bioenergética y natural como innovación en Cuba, de ver muchos jóvenes deportistas, modelos, normal de la comunidad, que en la medida que hay una demanda de su físico, hay una toma de decisiones que hay que mejorar. Hay que mejorarlo y tener un control para ello, porque desde la salud mental hasta el físico hay una exigencia y entonces esa salud mental puede caer en depresión. Hay muchos problemas de salud mental en adolescentes, ¿ya? Que intervienen definitivamente también la familia. Pero ya en la medida que pasan los años, las personas ya de la tercera edad también tienen problemas. Eso obviamente. ¿Por qué? Porque no tienen información suficiente para ver qué innovaciones son reales, qué información están viendo que lo puedan hacer, qué comidas te dicen que son maravillosas y no lo son, y qué aparatologías te dicen que son las perfectas y tampoco lo son. Entonces hay que buscar el estudio, confrontar el estudio, saber la fuente y hacer una valoración integral en la consulta médica. La responsabilidad está cuando ese paciente, esa persona, cualquiera que sea la edad, entra a la consulta del profesional. Buenísimo. Yo diría que responsabilidad del profesional, responsabilidad de todo el ecosistema que está relacionado también con proveer de servicios, de enseñar soluciones, ¿no? Y que forma parte del tejido productivo, porque esta es una industria extremadamente potente. La industria wellness no para de crecer. Y yo creo que hay responsabilidad también profesionales que viene gente literalmente con una foto hecha con un filtro, ¿no? Luego está un componente importante que lo hablaba la doctora, que es la salud mental y emocional, las expectativas y cómo podemos hacer para tener un envejecimiento realmente saludable, no tan invasivo.
porque estamos ahora con personas que pueden tomar cualquier decisión, un poquito lo que ya hablamos desde esta autonomía, ¿no? Que quiero verlo mejor a cualquier costo y que sea rápido, que sea efectivo, que sea este antes y después inmediato. Así que, ¿cuáles serían, a su juicio, los avances que tendrán mayor impacto también en la prevención? Yo creo que hay que hablar más de prevención. Hecho en falta, nosotros somos una tierra más preventiva, aquí un poco más de última ratio, ¿no? En cuanto al rejuvenecimiento, sobre todo saludable. A ver, el rejuvenecimiento saludable tendríamos que ver varios pilares, ¿cierto? Primero siempre empezamos por la parte mental emocional, que es donde construimos el plano de la casa. Entonces ya es una cosa que debe ir información, ojalá, desde las familias, que ahora las tenemos un poco maltrechas, y muchas familias monoparentales, a nivel de los colegios, y a nivel un poco de información o no sé, de hacer llegar de alguna forma a esta adolescencia y a estos niños y a esta gente joven una información que le corresponda, conseguir contenidos adecuados que los hagan crecer, no quedarse horas enteras en el Netflix o ver otra serie de información muy médica que encontramos. La otra cosa, el otro pilar, creo que yo aprendí, dice medicina, dice cirugía plástica. Después digo, bueno, ya sabemos esto, ¿cómo nos podemos mantener joven? Entonces yo fui a hacer cursos de medicina antiedad, entonces ahí empecé la parte de la medicina integrativa, de la bioenergética, y otra parte que me pareció muy interesante, que no somos realmente muy conscientes, y yo cuando estudié medicina lo hice, es que hoy por hoy tenemos una comida que se empaca muy bonito pero que no tiene los nutrientes. Entonces tienes en este momento una serie de productos en el mercado para hacer una suplementación inteligente de lo que no comemos, ¿no? Vemos que la agricultura se recoge y se guarda en silos. Luego tenemos una serie de conservantes para esa comida y estamos ahora viéndonos con la cantidad de alergias y de problemas que por lo menos nosotros en nuestros países, Colombia y Cuba, no los vimos porque comíamos más natural. La otra parte que yo creo que también es muy importante es hacemos la alimentación, hacemos la parte mental emocional, la parte de un ejercicio saludable, trabajar en lo que te gusta, estés contento con tu vida, que es otra cosa que tampoco estamos viendo. Y ya si llegamos a la parte estética, ya tenemos dos vertientes, uno que es, digamos, la estética no quirúrgica y la estética quirúrgica. La estética no quirúrgica ha hecho una evolución grandísima en los últimos años, llegando a ser verdaderas cirugías, entre comillas, sin bisturí, que son los rellenos, los hilos, todo eso. Y ya la parte quirúrgica pues ya tiene su función. Estamos asistiendo también a una parte quirúrgica que también corresponde a cambios de la evolución, como son los lipoedemas, son estos grandes personas obesas, donde se hacen unos tratamientos de bajar 20, 30, 40 kilos, donde les sobra piel por todas partes. Se hacen reducciones a nivel de la manga gástrica, desviación del intestino, pero ahí estamos en una etapa que ya nos estamos pasando para el otro lado. Eso ya nos toca ser una parte de la medicina preventiva. Y ya en función de esto, más que hacer a posteriori, es empezar a prevenir desde el comienzo, porque nuestra expectativa de vida ahora puede llegar a los 80, a los 90 años. Se supone que en Europa puede crecer, según estadísticas, unos 20 años, en Latinoamérica y en Asia alrededor de 5 o 8 años, y en África 2, pero para el 50 puede que en África se duplique. Además hay millones que en este momento están inmigrando, entonces también estamos accediendo a otro tipo de cultura y a otro tipo de herramientas que van a ser, yo creo que muy muy importantes para todos. Muchísimas gracias. No sé cómo vamos de tiempo. 10 minutos. Podemos hacer entonces una reflexión final, un poco uniendo, ¿no? Sintetizando lo que ustedes han comentado. Y yo creo que a modo de conclusión vivimos más, vivimos mejor, pero hay más cosas y más preocupaciones en la vida, ¿no? A veces decimos que hace no sé cuántos años la gente tenía un envejecimiento como más plano, menos complejo, ¿no? Ahora hay otras dimensiones, nuevas tecnologías, información,
la dimensión emocional, familias que son también distintas, la economía también, o sea que hay otros factores que antes no se tenían en cuenta. ¿Cuál ustedes consideran que va a ser el principal reto en unos 10 años, por ejemplo, en torno al envejecimiento? Más o menos en línea con lo que han comentado, desde su visión como médicos, ¿no? Bien, eso es una pregunta súper interesante. La perspectiva del proceso de envejecimiento, vamos a hablarlo como proceso, hay que madurarlo y tenerlo en cuenta desde la juventud. Esto es un estudio incluso que hemos hecho en Iberoamérica, porque, bueno, vengo viajando a España desde que tenía 36 años, pero todo lo que es México, Venezuela, antes de Chávez, República Dominicana y toda esa preocupación a nivel comunitario, he tenido la suerte de desarrollar proyectos para la prevención de esa etapa de la longevidad, porque se dice fácil, la longevidad es un concepto genético, pero es estar preparando a la generación más joven para poder durar más años con menos consumo de medicamentos, dolencias, alergias, dolores. ¿Y cómo lo puede lograr? Las herramientas están ahí, pero miramos para otro lado. Si miramos para otro lado, nuestros nietos van a tener muchas dolencias. Entonces, ¿cómo podemos darle solución? ¿Cómo podemos abordar un envejecimiento saludable? Pero hay que verlo desde el principio. Los hábitos, el deporte, la calidad del agua, la comida que tenemos, los hábitos de ejercicio, o sea, desde el punto de vista genérico, y los cuidados de la piel. Nadie piensa que a los jóvenes hay que cuidar de la piel, pues sí. El indicador de acné en sus diferentes etapas ha subido en los últimos años, mucho, pero depende mucho de qué estamos comiendo, cómo está esa piel, el mal uso del protector solar, también la exposición al sol sin cuidado. Entonces tenemos más factores, pero porque estamos en un ecosistema que nos transforma y nos lleva a una epigenética. Hay un proceso epigenético que nos cambia en la medida que pasa el tiempo, y los niños de hace muchos años no son igual, ni los niños ni los adolescentes que en los tiempos actuales, en calidad de piel, en problemas de salud. Vamos a hablar de alergias, problemas digestivos. ¿Por qué? Porque están esos factores epigenéticos influyendo en esos niños y que no somos capaces de tener una mirada diferente. Tenemos la responsabilidad, y siempre que veo a jóvenes, de abordarlo de esa manera. Afortunadamente, este evento hay muchos jóvenes. Hace falta que este tipo de debates se amplíen un poco más, que no nos concentremos ya en un % alto, como he visto en el programa de la IA, del programa de yo te vendo más rápido y tú tienes otro programa. No, cuidado incluso hasta de la visión, los componentes que influyen en esa relación salud-enfermedad. A lo mejor no estás enfermo, pero tienes ya una serie de factores predisponentes para enfermedades con un envejecimiento acelerado. No es la misma piel de los adolescentes ni de los jóvenes en la vida actual que de hace unos 20 años. La piel les ha cambiado. Hay muchos ya que entre 28 y 30 años ya se ponen botox. ¿De qué estamos hablando? ¿Y por qué le permitimos que lo hagan? ¿Por qué no le damos una herramienta? Entonces, no soy la más indicada, pero sí soy la más indicada. Estética bioenergética. ¿Y eso qué cosa es, doctora? Utilizar los recursos naturales, las técnicas no invasivas, no tener medicamentos, utilizar medicina china, digitopuntura, plantas y productos naturales para la piel, protegernos del sol, y son elementos puntuales para una generación más joven y más sana. Lo más fácil, a mí me es más fácil
Bueno, envejeció pobrecito, tiene 30 y tantos años, hacerle una cirugía es más rentable. Hacer una cirugía plástica, estética, es muy rentable, pero la responsabilidad de tener un conocimiento y ver que la sociedad está estancada en el mismo lugar y que nuestros jóvenes envejecen antes de lo que les tocaba es una responsabilidad que llevo aquí. Porque digo, esto no por gusto nos han aprobado el proyecto de estética bioenergética en la salud. El rejuvenecimiento no es porque le cae bien a alguien. Sinceramente, eso fue aprobado como una innovación absoluta aquí en España, con todos los créditos que eso lleva y la necesidad que hay de que a nivel generacional enfoquémoslo de otra manera. No puedo hablarle mucho más. Hay muchas formas naturales de envejecer. Acupuntura, terapias luminosas. De esas terapias luminosas no invasivas ni abrasivas, no estar haciéndose cada 2 por 3 procesos de vamos a darle esta terapia que es como pulir la madera. Estamos disminuyendo el grosor de la piel. Si disminuye el grosor de la piel, envejece más rápido. La calidad de la piel cambia. Pero si la piel se responde desde adentro, nuestro metabolismo le pone un esquema de unas agujitas de acupuntura, pam, 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 y sube ese metabolismo, ese déficit o ese problema de que tengan más envejecimiento a nivel de la piel. ¿Lo podemos lograr? Sí, existe. Ahí está. Tenemos varias herramientas. Aparatología, productos naturales, medicina holística avanzada en toda su extensión y los invito. Muchísimas gracias, doctora. Para una reflexión final, ¿qué va a pasar con la generación que hoy se está haciendo de todo? Con dietas también, yo creo que a veces un poco invasivas también, ¿no? Y tratamientos. Yo siento que faltan más médicos en todo este diseño de nuevas soluciones, nuevos modelos de negocio. Yo creo que ¿Qué futuro nos depara? La evolución lo ha resuelto la doctora Ángela salomónicamente. Me queda más de hacer un pequeño resumen. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, es que la información, no solamente de la población, sino a través de los médicos y de todas las entidades, nosotros somos transmisores de salud, sea médico o no sea médico, porque todos tenemos ese sanador dentro, por un lado. Impartir lo que es mejoramiento de la alimentación, lo que es mejoramiento de la nutrición. Tenemos hoy unas herramientas fantásticas como son estas terapias lumínicas, el bio, que nos mejora la calidad del ambiente, ¿no? Encima que regenera, encima que te da vitalidad porque vivimos en sociedades contaminadas. Entonces, hay cosas que podemos mejorar, pero que no podemos cambiar. Entonces, a través de esto sí podemos acceder a ese tipo de tecnologías para que nos vayan haciendo la vida más fácil. Y recordar siempre que tu cuerpo, tu cara, es tu currículum visual. Y que en base a lo que tú hagas con él, tienes una autoestima, que la recuperas o la potencias, y eso también te permite a ti poder en un momento acceder a lo que te gusta, estudiar a lo que te gusta y poderte desarrollar en ello. Y así tendremos una senectud que valga la pena. Y no con la ansiedad y con la depresión y con todo eso, que son cosas que se pueden mejorar porque son déficits en la alimentación, pero que lo estamos resolviendo muchas veces con unas incapacidades muy largas sin resolver el tema. O los estamos dando una serie de medicamentos de ansiolíticos y no le hace falta. Si tú le regeneras al cerebro y le das en ese momento los alimentos adecuados, no tienes que tomar otro, no tienes que tener la incapacidad, pero parece una vía fácil, lo mismo que con todos los problemas degenerativos que tenemos de artritis y de todo. Por ejemplo, se está acudiendo mucho a los opiáceos, que se manejan como caramelos, y eso tiene implicaciones muy grandes. Además, producen adicciones. Tenemos, tú sabes, aquí en España, uno de los índices más altos en ansiolíticos y antidepresivos, y ahí entra también una gran parte de esa población que a veces no es muy mayor, porque estamos viendo
artritis reumáticas en pacientes muy jóvenes y tienen que ver con alteraciones en su calidad de vida, en que no han sabido coger lo adecuado. Entonces yo creo que tenemos que centrarnos en eso, porque aunque hiciéramos la cirugía, la patología sigue, no hemos resuelto nada. Madre mía, podríamos estar hablando una hora sobre este tema. Así que muchísimas gracias, porque ya tenemos el tiempo, ¿no? Quedan unos segundillos, pero yo quería hacer una pregunta cuando termine. Bueno, yo creo que ahora es el mejor momento, porque estamos justo en el momento final. Que me ha parecido muy interesante la charla y me gustaría saber, como profesionales de la salud, cómo se puede establecer un límite entre lo que es moralmente correcto y los deseos del paciente. Porque evidentemente como profesionales de la salud tampoco soy psiquiatra o psicólogo para determinar el historial médico de una persona y saber si esa persona está mentalmente sana y ese cambio en su físico le hará mejor o quizá tiene una inseguridad que nunca va a saciar. Me encanta la pregunta. Muy bueno. Porque la responsabilidad es del profesional. Cuando entra un paciente por la puerta en la escuela de la medicina cubana, que he tenido la suerte de aprender de los mejores profesores, entra el paciente por la puerta y desde que camina, el médico tiene que tener la capacidad, saber cómo camina, cómo tiene sus ojos, cómo tiene su expresión y cuál es su nivel a nivel emocional, patológico o no patológico. A nivel mental, expresión de la cara, de los ojos, entonces es algo que lo tiene que ver. Pero si estamos viendo, llegó otro paciente, clean, más dinerito para mi bolsillo, eso, ¿cómo vamos a luchar con eso? Es el profesional que tiene esa responsabilidad. Una paciente puede llegar a mi consulta y decirme, yo quiero que me ponga prótesis, una talla 400 mililitros. Y le digo, no te la pongo. No te la pongo. Que otros médicos lo hacen. Sí. Las grandes liposucciones, lipoinyecciones, cuerpos súper exagerados, después tienen complicaciones. ¿Quién para eso? Lo define el profesional. Depende de la ética profesional pura y dura. ¿Y cómo lo resolvemos? Te digo más. ¿Cómo resolvemos el paradigma entre medicina estética? Sí, ¿en qué medida te voy a poner un producto que tú me pides y no tienes criterio y yo te lo pongo porque yo necesito el dinero? ¿De quién depende? Entonces, esto es algo complejo, pero ¿tiene solución? Sí, se puede hacer publicidad, charlas, reuniones, equipo, ir al abordaje porque hay gente que se ha muerto en un quirófano. A mí, antes de irme, yo tengo que decirle que sufro ver el número de mujeres que se mueren en un quirófano, que dejan niños huérfanos y familias vacías por una cirugía estética, por anestesia, por droga, y después dicen no estaba enferma o tenía una enfermedad que no lo declaró y la culpa es del paciente. Vamos a ver de qué estamos hablando. Entonces, esto es una especialidad compleja. Prefiero no operar que hacerla mal. Lo siento. Esa soy yo. ¿Qué brindo? Analgesia acupuntural quirúrgica, un libro que acabo de publicar de la cirugía sin anestesia por droga. Se llama así, cirugía plástica, bioenergética y natural, analgesia acupuntural quirúrgica. Y tengo que parar porque yo me emociono, entonces tengo que parar. Sí, no me emociono. Pero aquí tengo un stand, afortunadamente, un centro que mi hija dijo, insistió en que yo quería jubilarme, me dijo que no, No te la pinta de jubilarse, yo tampoco. Entonces, le creamos ahí su negocio. Creó un espacio, es verdad que hay necesidad, que está a la orden de todos ustedes, una valoración, lo que les dé la gana, porque yo disfruto estar dentro del medio para ayudar y mejorar ese problema de salud grave, porque es la vida de las personas. Es ir a un quirófano sin tener criterio quirúrgico, y es lo más grave que hay, ya sean hombres o mujeres, ¿ya? Pero la mayoría que mueren son mujeres que dejan sus hijos, su familia y su todo para reducir un poquitico de grasita. Tengo grasita al embarazo, un poquitico de piel, eso se lo quito sin cirugía, he dicho. Bueno, yo espero que te hayas respondido.
Creo que nos quedamos sin tiempo, ¿no? Sí. Muchas gracias. Luego se para esto.